Era el año 2019. Un manto de silencio y decepción cubría las calles de Vallecas. El Rayo Vallecano, el equipo del barrio, había caído. El descenso a segunda división no era solo una estadística, era una herida en el corazón de la comunidad. Se palpaba en cada conversación, en cada bar, en cada rincón del barrio. Se sentía como el final de un ciclo, un golpe duro para una afición acostumbrada a pelear contra gigantes. La travesía por la segunda división fue un camino arduo, una prueba de fe para jugadores y aficionados. La categoría de plata es un laberinto competitivo, un torneo donde cada punto se disputa con el alma. El Rayo luchó, tropezó y se levantó. Las temporadas pasaban y el objetivo del ascenso parecía alejarse a veces, pero la llama de la esperanza nunca se extinguió del todo en el estadio de Vallecas. Y entonces, después de una temporada regular de infarto, llegó el playoff de ascenso. Era la segunda oportunidad, el camino más largo y difícil. El destino, caprichoso como siempre, les deparó un primer enfrentamiento contra el Leganés. No era un rival cualquiera, era un derbi madrileño cargado de tensión. La ida en Vallecas fue una declaración de intenciones, un 3-0 contundente que silenció a los escépticos y encendió la llama de la esperanza en el barrio. Aún así, el Rayo, que había terminado la temporada regular con altibajos, llegaba como el equipo no favorito. La etiqueta de underdog les acompañaba. Pero en el fútbol, y especialmente en Vallecas, la lógica a menudo se toma un descanso para dejar paso a la épica. El equipo, dirigido por un joven y audaz Andoni Iraola, demostró una madurez competitiva asombrosa. Su filosofía de presión alta y fútbol valiente se convirtió en el ADN del equipo, jugando con una inteligencia táctica y una pasión desbordante que honraba el escudo. Superado el derbi, el último obstáculo era el Girona, un equipo rocoso con la misma hambre de gloria. Y el escenario, tras el primer asalto, no podía ser más adverso. La derrota por 1-2 en la ida en Vallecas fue un golpe durísimo. Un silencio gélido se apoderó del estadio. El Rayo necesitaba una remontada heroica en Montilivi, un campo donde pocos salen victoriosos. Pocos, muy pocos, creían en la proeza. Pero este equipo, forjado en la adversidad, estaba hecho de otra pasta. Salieron al campo con la convicción de quienes no tienen nada que perder y todo por ganar. Ante un estadio en contra, transformaron la hostilidad en combustible. Cada jugador se multiplicó, cada carrera era un acto de fe. El gol de Álvaro antes del descanso cambió el guión, y el de Trejo de penalti selló un destino que se negaban a aceptar. El pitido final en Girona desató la euforia contenida durante años. Los jugadores, exhaustos y emocionados, se abrazaban sobre el césped, conscientes de que habían logrado algo más que un ascenso. Era la victoria de un modelo, la reivindicación de un barrio, la prueba de que la fe y el coraje pueden derribar cualquier muro. Habían vuelto a primera, habían hecho historia. La euforia del ascenso aún resonaba en las calles de Vallecas, un barrio obrero que volvía a codearse con la élite del fútbol español. Pero el regreso a la primera división no fue un paseo triunfal. Las celebraciones dieron paso rápidamente a una cruda realidad. La verdadera batalla no era llegar, sino el inicio de un nuevo y formidable desafío: mantenerse. Frente a los gigantes multimillonarios de la liga, el Rayo era David contra Goliat. Con uno de los presupuestos más bajos de la categoría, cada euro se estiraba al máximo. El club afrontó la temporada de retorno con la humildad como bandera, una virtud forjada en la adversidad. Sin embargo, esa humildad nunca significó sumisión. El equipo se negó a renunciar a su identidad valiente y ofensiva, un estilo de juego que era un reflejo del espíritu indomable de su gente. La consolidación en la élite no llegó por casualidad. Se forjó en el sudor de cada entrenamiento, en sesiones dobles bajo los focos y en horas de análisis táctico. Fue a base de trabajo incansable y sacrificio colectivo. Cada jugador entendió que para competir debían dar más que sus rivales, y en el campo desplegaron un fútbol que enamoraba por su descaro, una propuesta atrevida que no entendía de complejos, sin importar si el rival era el colista o el líder del campeonato. Y en el corazón de todo, Vallecas. El estadio volvió a ser un fortín inexpugnable. Sus gradas, pegadas al césped, creaban una olla a presión donde el aliento de los aficionados se sentía literalmente en la nuca de los jugadores.
Era un estadio donde los grandes sufrían, donde equipos acostumbrados a la gloria se veían superados por la intensidad y el ruido ensordecedor. La conexión mágica entre la grada y el césped creaba una atmósfera única, una simbiosis que convertía cada partido en casa en una final. Los años pasaron. La etiqueta de equipo ascensor se fue despegando. El Rayo no solo logró la permanencia una y otra vez, sino que empezó a mirar hacia arriba en la clasificación con una confianza creciente. De luchar por no descender, pasaron a ser un equipo consolidado en la zona media, un hueso duro de roer para cualquiera. Y entonces llegó la temporada 2024 a 2025, una campaña que marcaría un antes y un después en la historia reciente del club. No fue un éxito repentino, sino la culminación de un proyecto construido con paciencia, inteligencia y coherencia desde los despachos hasta el vestuario. Se apostó por una idea y se la defendió contra viento y marea. La clave fue la perfecta simbiosis en la plantilla, la mezcla de la experiencia de veteranos curtidos en 1000 batallas, capitanes que sentían el club como propio y transmitían sus valores, y la energía desbordante de jóvenes talentos de la cantera, criados en el barrio y ansiosos por triunfar. Esa combinación de sabiduría y audacia resultó ser la fórmula del éxito. Llegó el tramo final de la liga, y con él, un día marcado en rojo en el calendario de todo un barrio. El 18 de mayo de 2025. Desde primera hora, Vallecas era un hervidero de nervios, cánticos y esperanza. Las bufandas colgaban de los balcones, y en cada bar solo se hablaba de una cosa. El Rayo recibía al Mallorca en un partido que paralizó el tiempo. Pero este encuentro era mucho más que 90 minutos, mucho más que 3 puntos. Era la oportunidad de hacer historia, de cerrar el doloroso círculo del descenso de 2019. Aquella herida, aunque cicatrizada, seguía presente. En juego estaba la clasificación para la UEFA Conference League, un pasaporte para llevar el nombre de Vallecas por todo el continente, para demostrar en los grandes escenarios que la franja roja es eterna. Era la redención. El pitido inicial desató la tensión. El partido fue un fiel reflejo de lo que es el Rayo, una montaña rusa de sufrimiento y lucha. El Mallorca, un rival duro y competitivo, no vino a regalar nada. Cada balón se disputaba como si fuera el último. Cada metro de césped era un campo de batalla. La primera parte fue un ajedrez táctico, con más miedo a perder que ambición por ganar. Los ataques del Rayo morían en la muralla defensiva visitante. Tras el descanso, el guión se volvió dramático. El Mallorca se estiró y un contraataque fulgurante silenció el estadio. Un disparo seco se estrelló con violencia en el poste. El sonido metálico fue un eco del corazón colectivo de la grada. El tiempo corría y el marcador no se movía. La tensión era casi insoportable. Pero este Rayo, forjado en 1000 batallas, había aprendido a competir en el alambre, a manejar la presión de los momentos decisivos. Y entonces, cuando la resignación empezaba a asomar, en los minutos finales, llegó el milagro. Una recuperación, una transición eléctrica. El balón voló hacia el área, un centro tenso y medido. Allí, en el corazón del peligro, un remate de primeras besó la red. Un gol que no cambió el resultado, pero que lo aseguró todo. El empate a 1, un grito de liberación que sellaba matemáticamente el billete a Europa. El estadio explotó. El silbato final se fundió con un estallido de júbilo colectivo, un rugido contenido por años. Las lágrimas de tristeza del descenso de 2019 se transformaron en un torrente de alegría pura. Jugadores, cuerpo técnico y miles de aficionados se fundieron en un solo abrazo eterno. En el césped, los héroes caían de rodillas, exhaustos y eufóricos, celebrando una hazaña que premiaba la resiliencia y la pasión inquebrantable de todo un barrio. El regreso a Europa, más de 2 décadas después de aquella mítica participación, era mucho más que un logro deportivo. Era un puente entre generaciones, un regalo para los veteranos que lo vivieron y un sueño hecho realidad para los jóvenes que solo lo habían escuchado en historias. Era un símbolo de la capacidad de superación de un club y una comunidad que nunca se rinden. Fue la celebración de una identidad, la de un barrio obrero y luchador que, a través de su equipo de fútbol, demostraba al mundo que los sueños, por muy grandes que parezcan, a veces se cumplen.